Ethan, un niño de 7 años, vio una maleta abandonada bajo un banco del parque mientras su madre charlaba cerca. «Mamá, hay alguien durmiendo en la maleta», gritó inocentemente. Gwen corrió esperando encontrar una muñeca, pero en su lugar descubrió a una joven doblada de manera antinatural en su interior, magullada y apenas respirando. Cuando la policía abrió la evidencia en la comisaría, las manos del detective veterano comenzaron a temblar. El parque comunitario estaba lleno de gente aquella hermosa tarde de primavera. Los niños reían mientras jugaban, los padres charlaban en pequeños grupos, y el sol proyectaba un cálido resplandor sobre todo. Entre ellos estaba Ethan, un niño curioso con energía ilimitada, y su madre, Gwen, que disfrutaba de un raro momento de conversación adulta. Gwen miraba periódicamente para comprobar cómo estaba su hijo. Sonrió al verlo trepar por el gimnasio con confianza. Pero cuando volvió a mirar momentos después, Ethan había caminado hacia un banco solitario en el borde del parque. Algo había captado su atención. Un objeto que parecía fuera de lugar. Una gran maleta descansaba abandonada bajo el banco, parcialmente oculta por la sombra. La mayoría de los adultos habrían pasado sin prestarle atención, pero para un niño curioso de 7 años, bien podría haber sido un tesoro enterrado. Antes de que Gwen pudiera llamarlo, Ethan se arrodilló junto a la maleta. Sus pequeños dedos encontraron la cremallera y con la inocencia que solo un niño posee, tiró para abrirla. La voz de Ethan resonó por todo el parque. Su tono era confuso, pero no alarmado. Después de todo, para su mente infantil, no había nada siniestro en lo que veía. Gwen se disculpó y caminó rápidamente hacia su hijo. Mientras se acercaba, algo sobre la maleta hizo que sus pasos vacilaran. Cuando Gwen llegó junto a Ethan y miró dentro de la maleta abierta, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Allí, doblada de una manera en que los cuerpos humanos nunca deberían doblarse, había una joven. Su cara estaba hinchada con moretones, su piel pálida excepto donde marcas oscuras florecían en su mejilla. Su pecho apenas se elevaba con respiraciones superficiales. Gwen apartó a Ethan y gritó pidiendo ayuda. Otros padres corrieron, algunos cubriendo los ojos de sus hijos. Con manos temblorosas, Gwen marcó el 911. En minutos, las sirenas sonaron a lo lejos, haciéndose más fuertes a medida que los vehículos de emergencia se dirigían hacia el parque. Los coches de policía y una ambulancia llegaron casi simultáneamente. Los oficiales acordonaron rápidamente el área mientras los paramédicos se apresuraban a evaluar la condición de la joven. El detective Morgan, un oficial veterano, tomó el control de la escena. Los paramédicos trabajaron con urgente eficiencia, extrayendo cuidadosamente a la mujer de su apretada prisión. Establecieron que estaba viva, pero en estado crítico, mostrando signos de trauma por fuerza contundente. Mientras la ambulancia se dirigía velozmente hacia el hospital Memorial, el detective Morgan comenzó a interrogar a los testigos. Gwen relató cómo Ethan había descubierto la maleta. Otros visitantes del parque ofrecieron lo poco que sabían. Nadie había notado cuándo apareció la maleta o quién pudo haberla dejado. La policía recogió la maleta como evidencia, manejándola con guantes. Mientras tanto, el detective Morgan trabajaba en el caso. La maleta había revelado huellas dactilares, pero sin coincidencias en el sistema, eran inútiles. La víctima no tenía identificación y sus huellas no estaban en ninguna base de datos. Publicaron una foto en los medios, esperando que alguien la reconociera. Pasaron días hasta que una joven llamada Jessica entró en la comisaría sujetando una fotografía. Su compañera de habitación llevaba 3 días desaparecida, y cuando vio la noticia sobre una víctima de agresión no identificada, su corazón se hundió al reconocerla. El detective Morgan sentó a Jessica en una sala de entrevistas. La foto mostraba a una joven sonriente con ojos brillantes, bastante diferente del rostro golpeado en el hospital, pero Morgan la reconoció inmediatamente.
Jessica confirmó que su compañera se llamaba Olivia, una estudiante de posgrado en la universidad local. Compartían un apartamento cerca del campus y Olivia no había regresado a casa hacía 3 noches. Cuando Morgan preguntó si Olivia tenía enemigos, Jessica dudó. Explicó que recientemente Olivia había estado estresada por una de sus clases. El profesor Caldwell le estaba dando calificaciones reprobatorias a pesar de su buen trabajo, y Olivia sospechaba que podría ser porque había rechazado sus insinuaciones inapropiadas. Jessica mencionó que Olivia había estado considerando presentar una queja formal al comité de ética de la universidad. La expresión de Morgan se volvió seria mientras informaba a Jessica sobre su descubrimiento en el parque. Jessica rompió en lágrimas, aliviada de que su amiga estuviera viva, pero horrorizada por lo que había sucedido. Morgan le aseguró que podría visitar a Olivia, aunque le advirtió que aún no había recuperado la consciencia. Esta era la primera pista sólida, un posible sospechoso con un motivo. Pero sin el testimonio de Olivia, sería difícil construir un caso contra el profesor. En el hospital, la condición de Olivia se había estabilizado, pero seguía sin responder. Casi 2 semanas después del descubrimiento en el parque, ocurrió algo inesperado. Gwen estaba sentada con Olivia, cepillándole suavemente el cabello y charlando en voz baja sobre cosas cotidianas. Mencionó cómo Ethan seguía preguntando cuándo despertaría a la señora dormida y cómo le había hecho un dibujo. De repente los labios de Olivia se abrieron y con una voz apenas por encima de un susurro dijo: «Gracias por encontrarme». Gwen casi dejó caer el cepillo de la sorpresa. Presionó el botón de llamada para la enfermera y explicó lo que había sucedido. El hospital contactó inmediatamente al detective Morgan, quien llegó en menos de 1 hora. Pero cuando entró en la habitación, Olivia se retrajo nuevamente, negándose a hablar. Después de algunas discusiones, probaron un enfoque diferente. Olivia accedió a hablar, pero solo con Gwen presente, sosteniendo su mano como apoyo. El detective Morgan se sentó a distancia, tomando notas mientras Olivia, lenta y vacilantemente, comenzaba a contar su historia. Olivia relató cómo el profesor Caldwell la había estado acosando durante meses, haciendo comentarios inapropiados, buscando excusas para estar a solas con ella y eventualmente amenazando sus calificaciones si no cedía a sus insinuaciones. Cuando ella se negó, él comenzó a reprobar sus trabajos sin justificación. La noche que desapareció, Caldwell la había llamado a su oficina, afirmando que quería discutir su rendimiento académico. Cuando llegó, él cerró la puerta e hizo una última proposición. Olivia lo rechazó firmemente de nuevo y amenazó con denunciar su comportamiento a la administración universitaria. Algo en Caldwell se quebró. Su ira explotó y la golpeó con una pesada lámpara de mesa de su escritorio. Eso fue lo último que Olivia recordaba. El detective Morgan agradeció a Olivia por su valentía al compartir lo que sabía. Con su testimonio y la evidencia física que habían recolectado, ahora tenían suficiente para traer al profesor Caldwell para interrogarlo. El profesor parecía confiado al principio, negando cualquier comportamiento inapropiado y afirmando que no había visto a Olivia esa noche. Cuando le presentaron su testimonio, mantuvo su inocencia, sugiriendo que ella estaba fabricando historias debido a su bajo rendimiento académico. Sin embargo, la evidencia forense contaba una historia diferente. Los investigadores habían encontrado rastros de sangre de Olivia en la oficina de Caldwell, a pesar de los intentos de limpiarla. Cuando lo confrontaron, Caldwell cambió su historia, admitiendo que Olivia había ido a su oficina, pero afirmando que se había caído y golpeado la cabeza accidentalmente. Insistió en que había entrado en pánico y la había dejado allí. El detective Morgan no estaba convencido. El asistente de enseñanza, Marcus, también había sido traído. A diferencia de su mentor, Marcus parecía nervioso.
Cuando el detective sugirió que ser cómplice de intento de asesinato conllevaba una larga condena y que Caldwell ya estaba tratando de culparlo, Marcus comenzó a quebrarse. Morgan ofreció a Marcus la oportunidad de cooperar a cambio de consideración durante la sentencia. Finalmente, se derrumbó y reveló la verdad. Después de que Caldwell golpeara a Olivia, llamó a Marcus en pánico, afirmando que había habido un accidente. Cuando Marcus llegó y la encontró inconsciente y sangrando, Caldwell lo convenció de que estaba muerta y que necesitaban deshacerse del cuerpo. Marcus admitió haber recuperado la maleta del almacén del departamento de teatro. Juntos, doblaron a Olivia en su interior, sin comprobar nunca si todavía respiraba. Abandonaron la maleta en el parque, eligiendo la ubicación porque estaba desierta por la noche. Con la confesión de Marcus y la evidencia física, ambos hombres fueron arrestados. El profesor Caldwell enfrentó cargos de intento de asesinato, agresión y acoso, mientras que Marcus fue acusado como cómplice, aunque con la posibilidad de una sentencia reducida por su cooperación. ¿Qué habrías hecho si hubieras descubierto a alguien atrapado en una maleta? ¿Habrías tenido el valor de ayudar a un extraño en sus momentos más oscuros?